nosotros te damos gracias por este día que nos has dado hoy. Gracias por la vida cristiana, gracias por conocerte, por tenerte. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia, por cada iglesia cristiana. Gracias, Señor, por poder ver los hermanos, conocer otros pastores, otras obras. Saber que tú estás obrando en nuestra patria, en barrios tan difíciles y peligrosos, como ahí tú tienes también un pueblo, hombres valientes, familias especiales que sirven, Señor, en medio de las necesidades. Y pedimos que tú sigas abriendo tu obra, Señor, y que muchos te puedan conocer. En medio de tanta necesidad, de tanta pobreza, de tanta miseria, de tanta angustia, Señor, permite que este pueblo pueda volverse a ti, te pueda buscar. Una vez más pedimos por los presos, Señor, por sus vidas. Pedimos que tú seas con la vida de cada uno de ellos y tengas misericordia de aquellos que están enfermos, de aquellos que viven sin esperanza y ahí en la cárcel, aquellos que, como hemos escuchado, han tratado de suicidarse, aquellos que han dejado de comer. Señor, pedimos que tú tengas misericordia de cada uno de ellos. Bendice a los cubanos que están fuera de este país. Mira a todos aquellos que están también pensando irse, los ponemos ante tu presencia y pedimos, Señor, que tú puedas cambiar este país de tal manera que las personas tengan el deseo de venir a Cuba a vivir en este país. Esa es mi oración, mi petición, que tú puedas cambiar de tal manera todo este país, que haya el deseo de venir a este país, Señor, conocerlo. Bendice a tu pueblo aquí reunido. Gracias por la iglesia, gracias por este día, gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo hablé la semana pasada de mi pasaje preferido, ¿verdad? El 2 de Corintios, si se acuerdan, el 2 de Corintios 4, y hoy vamos a hablar de otros 4, ¿verdad? Yo le dije, habíamos estado hablando de el énfasis de la familia y del hogar. Habíamos estado hablando de quién, de Eliseo. Y bueno, nos quedamos ahí en el profeta Eliseo algunas cosas. Hoy voy a retomar y vamos a volver al profeta Eliseo. Y quiero invitarle a buscar ahí en su Biblia, en el libro 2 de Reyes, ¿verdad? Vamos a ver algo ahí en la historia del profeta Eliseo, un pasaje que a veces vamos a ver qué pasó, ¿verdad? 2 de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 44. Ahí en el capítulo 4 vimos la mujer de la viuda, ¿verdad? Que pidió aceite, vasijas de aceite, pero no hemos visto después. Y vimos también lo de la tsunamita, fue cuando empezamos. Entonces, este pasaje lo dejamos, pasamos al capítulo 5 y dejamos milagro en beneficio de los profetas, ¿verdad? Si tuviéramos algún título para hablar de esta porción de la Biblia, yo diría, ¿verdad?, que Dios da sobreabundantemente, como la presencia de Dios, ¿verdad? Me acordé pensando en este pasaje del Salmo 37, 25, que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice el rey David, ¿verdad? Ni su descendencia que mendigue pan. Hoy vamos a hablar de una descendencia, de la descendencia de los profetas. Vamos a hablar de un tiempo difícil como el que estamos viviendo nosotros. A veces algunos de nosotros no estamos viviendo en la situación que están viviendo muchas personas, pero nos olvidamos que hay tiempos buenos y hay tiempos malos para nuestra vida, para la nación, para un grupo de personas, para una iglesia, para una familia, para todo. Así que leemos aquí en 2 de Reyes, capítulo 4, versos 38 al 44. Vamos a leerlo y después lo compartimos. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres.
Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Balsaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Gloria a Dios, ¿verdad? Así que me gusta mucho eso. Cuando comerán y sobrará, dice la Biblia, ¿verdad? Comerán y sobrará. Esa palabra, donde hay abundancia, usted puede decir, está muy bonita, ¿verdad? Donde hay abundancia, pero donde hay gran hambre, esa palabra no cabe mucho, ¿verdad? Comerán y sobrarán, porque así ha dicho Jehová, dice la Biblia, ¿verdad? Y el Señor. Entonces, hermanos, el profeta Eliseo, luego la vida del profeta Eliseo, a veces hay muchos hermanos que no la conocen. Conocemos mucho del profeta Elías, pero poco del profeta Eliseo, todo lo que Dios hizo con él. Y resulta que había estado con la tsunamita, todo aquello, y dice la Biblia que volvió a donde parece que él donde él estaba viviendo, ahí en Gilgal, una ciudad de Israel, cuando había una gran hambre. ¿Dónde dice ahí? En la tierra, ¿verdad? En la tierra. Hay varios pasajes de la Biblia, cuando usted lo lee, que hubo una gran hambre. Y en todas esas grandes hambres se ha manifestado Dios. Porque hubo una gran hambre cuando José estaba en Egipto. ¿Era así o no fue así? Hubo una gran hambre cuando el profeta Eliseo. Hubo una gran hambre cuando Noemí y su familia se fueron a Moab. Una gran hambre. Y así habla la Biblia en muchos pasajes. Usted puede leer cuando hubo una gran hambre en muchos lugares. ¿Y qué ha pasado con esa gran hambre? Se ha manifestado Dios. Porque donde hay comida, donde hay abundancia, donde hay bienes, donde usted tiene cantidad, es fácil, ¿verdad? Y tristemente, muchos ni se acuerdan de Dios. Yo a veces pienso en nuestro país y digo, ¿verdad? Si las cosas cambiaran, si la gente llegara a tener de todo, porque a veces algunos desean el cambio, todos deseamos el cambio, pero yo a veces digo, un cristiano se mete en algo que dice, ¿verdad? Y viene y hay abundancia y hay de todo. ¿Y la gente, usted cree que se va a acordar de Dios? Posiblemente, hermano. Es triste. Quisiéramos que todo el mundo tuviera en abundancia, porque es el propósito de Dios. Por causa del pecado del hombre, de la miseria, de la idolatría, el pecado trae muerte, trae separación, trae todo aquello. Pero de Dios es bendición. Pero lo triste es que a veces cuando hay de todo nos ocupamos. No hay tiempo para ver la mano de Dios y el poder de Dios. Así que había una gran hambre en la tierra y ahí estaba Eliseo. Dice la Biblia, y los hijos de los profetas estaban con él. Así que qué clase de situación, ¿verdad? Porque cuando hay hambre, usted está solo, no tiene problema. Pero cuando usted tiene compañía en su casa, su familia, entonces la cosa se complica, ¿verdad? Porque entonces no solo piensa en comer usted, sino quién más. Todos los que tienen a su alrededor. Yo encuentro a veces, hermanos, la gran mayoría de las personas, cuando hay necesidad, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba en Vueltas y he estado en otros lugares, y muchas veces la gente dice, a mí me gustaría, pero no puedo, pastor, porque tenía un pastor cuando había campañas y se invitaba, y yo decía, hermano, si usted me invita no va a tener. Pero si usted dice, mando la fe, porque Dios va a proveer. Dios va a proveer, porque dice, échalo para acá, no tengo nada, pero tráigalo para acá.
Entonces la gente dice, pastor, usted es grande Dios. Miren todo lo que me dio. Porque el Señor hace eso, ¿verdad? Nosotros a veces miramos las circunstancias, pero no miramos a quién, al Señor. Nosotros miramos los problemas, pero no miramos arriba, al Dios que cambia todas las cosas. Y siempre que hay miseria y necesidad, la mayoría de nosotros y de la gente tiene una mente estrecha para ver obedecer el poder de Dios. Son pocos los que tienen la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se. La mayoría, ante los problemas y las necesidades, ahí se queda. Y viven ahí, en esa. Y dice ahí que tenía a los hijos de los profetas, estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla. ¿De qué tamaño? Grande. Bueno, si grande es el hambre, yo creo que cuando hay hambre grande, las ollas son grandes, son más chiquitas. Bueno, hay ollas grandes. Hoy estábamos caminando y dice mi hijo, mira que tiene una olla grande ahí en el barrio, parece que hay una caldosa. Pero no, hay varias gente que se han unido ahora a hacer almuerzo juntos ahí, todo el mundo va echando, ¿verdad? Pues con leña y fuera de la casa. Y ahí usted lo ve, mucha gente cocinando para el barrio, para todo el mundo, para ellos y para otros más. Y bueno, qué bueno esa solidaridad en medio del hambre. Y Eliseo dice, pon una olla grande, la fe, pon una olla grande y haz potaje. ¿Para quién? Para los hijos de los profetas. Porque los hijos de los profetas, dice la Biblia, que estaban con quién? Con Eliseo. Él tenía los hijos de los profetas, la familia de los profetas. Estaban con el profeta Eliseo. Él tenía una escuela, lo que se piensa, un seminario, una escuela de profetas. Y tenía que ver con toda la comida de esta escuela y todo lo que hacía. Aparte de lo que enseñaba, lo que les decía, hay que proveerles a estas personas que usted tiene. Y también a la familia de ellos. Así que pon una caldera grande ahí, una olla grande, y haz potaje, le dijo, para los hijos de los profetas. Y dice así la Biblia, versículo 39. Y salió uno al campo, ¿a qué cosa vamos? A recoger hierbas. ¿Para qué fue a recoger hierbas? Parece que fue a sazonar. Yo no pienso que fuera para echarle, ¿verdad? Sino para sazonar, para agrandar, para darle sabor a aquel potaje. Y dice que halló una como parra montés. Y bueno, ¿qué cosa es parra montés? No sé si usted le ha echado a parra montés alguna vez abajo. Es una especie. Será como... Bueno, es parra o... no es parra, montés. Pero la parra montés, la Biblia habla mucho de la parra. Los israelitas tenían una parra. Se refiere a la mata de uva, ¿verdad? A la planta de uva. Dice que hay 60 y pico de especies de parras, de uva. Y entonces parece que cogió de las hojas de la uva, dicen que es buena, y cogió hojas de la uva para darle sabor, para echarle. Pero las hojas no eran de la uva, eran un poco conocimiento, ¿verdad? Como cocinero no servía para nada. Y yo pienso que fue a hacer el favor, disposición tal vez tenía, pero no sabía. Y dice que cogió parra montés, no era la que se usaba, sino una parra del monte. Y dice, y de ella llenó su falda de calabazas. ¿De qué tipo? Silvestres. Y bueno, yo averigüé por las calabazas silvestres. Y dice que son unas calabazas verdecitas, que tienen no sé qué cosa, que sí se la comen los animales, pero tienen un producto dentro que amarga todo, son muy amargas. Y entonces hay una cosa que se llama carmucolina, es una sustancia, que es lo que tiene, que le da una amargura, son amargas. Lo pueden comer los animales, algunos animales, pero las personas no son venenosas, pero dan mucha amargura. Y dice que cogió de estas calabazas, llenó su falda de calabazas silvestres. Yo siempre pienso, ¿verdad? Dios tiene y tiene de todo siempre, pero no todo lo que Dios tiene se come, y no todo lo que Dios tiene a todo el mundo le gusta. Y volvió, y dice, y las cortó. ¿Y dónde la echó? Para echarle calabaza. El potaje con calabaza no es bueno. A todos nos gusta el potaje, si ese colorado, seguro que era una olla de potaje colorado, eso grande, no había carne para echarle, pero vamos a echarle calabaza. Y dice la Biblia, las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Yo no sé si era que no sabía lo que era el potaje, o si no sabía lo que eran las calabazas. Pienso que no sabía lo que eran las calabazas. No sabía qué tipo de calabaza era. Y él oyó calabaza y cortó y las vio y sabía que se le echaba. Y yo pensé,
¿Cómo una persona puede echar a perder, ¿verdad?, un trabajo? ¿Cómo una persona puede echar a perder un tiempo de hambre, de necesidad, de escasez? Qué triste es cuando hay un trabajo y alguien lo echa a perder. Que haya que votar por esa comida. Yo me metí en el pasaje, ¿verdad?, pensaba. La gente tendría hambre o no tendría hambre. Yo pienso que tenía un hambre. Todo el mundo aquel como vuelan esos frijoles. Y aquello estaba especial, pero este hombre pobre, tratando de ayudar. Hay mucha gente que tratando de ayudar echan a perder las cosas, porque no sabía. Porque no sabía. Y dice, pero enseña algo más importante la Biblia para mí. Yo estaba viendo esto, ¿verdad? Dice, versículo 40. Después, pienso que fue este hombre mismo que echó las calabazas. No sé si sería el siervo, pero da la impresión como si fuera este hombre, servicial, especial. Sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, ¿qué dijeron? Gritaron, ¿verdad? Dice la Biblia aquí, gritaron, diciendo, varón de Dios, hay muerte. Yo pienso, ¿a quién le echaron la culpa? Al hombre que echó las calabazas. Yo veo aquí, me da la impresión que sabe a quién le echaron la culpa. Me da la impresión. Varón de Dios, hay muerte en esa olla. ¿Quién fue el que dijo que pusieron una olla grande? Pero ese hermano, ¿cuál fue el deseo de Eliseo? ¿Cuál fue la disposición de Eliseo? ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué quería hacer Eliseo? Pero las cosas no salieron como era. ¿La culpa era de Eliseo? ¿De quién era la culpa? De uno que quiso ayudar a ese. Pero era el criado, el responsable. Pero la gente, cuando las cosas no sirven, cuando salen mal, yo pienso que le echan la culpa al responsable, al que está sirviendo, al que tiene a los hijos ahí, al que no tiene que hacerle comida a esa gente, pero que quiso hacer. Quiso servirle, quiso ayudarle. Usted no ha pasado eso, que a veces quiere ayudar a la gente, ¿qué pasa? Se complica. Porque la gente le decía, esa basura, qué cosa, mejor que no me hubieras dado nada. Eso lo he visto yo muchas veces. ¿Usted cómo se sentiría? Ahora eso me sorprende a mí, ¿verdad? Porque yo digo, ¿cuál fue la actitud de Eliseo? O sea, la gente ya protesta. Eso fue una protesta, no fue una protesta. Un desencanto, no fue un desencanto. Se iban a comer eso, bueno, vamos a hacer el esfuerzo, pero nos comeremos. No, eso no hay quien se lo coma. Esta olla que tú hiciste, eso no hay quien se lo coma. Yo digo, bueno, ¿qué hizo Eliseo? A veces podría poner a orar, ¿verdad? Y nosotros esperaríamos un milagro. Yo pensé, nadie hizo nada, nadie resolvió nada. La gente protestaron, no se lo comieron, pero más nada. Bueno, vamos, tal vez Eliseo pudiera haber dicho, voten ese Jacob. Pero qué bueno cuando nosotros sentimos hacer algo de Dios, seguir adelante a pesar de qué, de los problemas y las dificultades. Si Dios está en el asunto, si Dios puso en nuestro corazón, sabe nuestra intención. Y aunque nosotros no tuvimos la culpa de lo que pasó, tenemos que buscar una solución. Tal vez fue otro el que nos echó a perder lo que teníamos pensado hacer. Pero nosotros no podemos decir, vamos a desecharlo, vamos a acabarlo. Hay que buscar una solución. Y Eliseo buscó una solución. ¿Qué hizo Eliseo? Dice en la Biblia, eso ahí donde yo veo, ¿verdad?, algo tremendo. Dice, él entonces dijo, traed harina. Bueno, yo empecé a buscarle la harina en la Biblia, y la harina en la Biblia era una ofrenda y algo tremendo. Yo digo, ¿será que la harina quita la amargura? Yo decía a veces a la gente que usted le eche un pedazo de pan cuando quedó muy salado, o le eche un pedazo de pan si está muy amargo, o si le echa, ¿mejora la cosa o no mejora? Yo he sabido eso, algo de cocina de eso, ¿verdad? Así que usted cogió el Eliseo y cuando usted encuentra algo muy amargo por ahí, pruebe a ver, ¿verdad? Cogió un poco de harina de pan
y echó en aquella olla, ¿verdad? Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Da de comer a la gente. Dice así la Biblia. Y no hubo más mal. Así que ¿quién puso su mano? Fue Dios. ¿Qué solución le dio Eliseo? Yo no pienso que Eliseo era cocinero, sino que el Señor dijo, busca un poco de harina, pársela en la olla, revuélvela, y se acabó la amargura en la olla. Y la gente se comía la carne. Pero a veces en la vida, por el tiempo de miseria y de problemas, yo a veces digo las cosas tan malas, pero la gente la pone peor. Las cosas tan difíciles, pero a veces hay quien, tratando de ayudar, la pone peor. Porque no sabe. ¿Por qué tú me dijiste que no sabe? ¿Por qué antes de echarla no consultaste? Pero hay gente que quiere ayudar, que son muy dispuestos, ¿tú no has visto eso? Y quiere, y así, y pensando que hace el bien, ¿qué hace? Hace mal. ¿Pero era su intención hacer mal? No. Pero los que no hicieron nada y tenían que hacer ¿qué cosa? Poner la boca para comer. ¿Protestaron o no protestaron? Enseguida protestaron. Eso no porque los que menos hacen. Siempre van los que menos hacen. Son los que van a protestar. Si quedó así, si quedó asado, si quedó así. Pero los hombres de Dios buscan soluciones a los problemas. El problema no son los problemas. El problema es qué solución le damos al problema. Y Eliseo le dio una solución. Fue su camino. Pero lo grande de esto no es esto. Lo grande de eso es que Dios sobreabunda. Me gusta eso en la Biblia. Dios es un Dios donde hay sobra. Yo estaba pensando en el pasaje de Jesús, no lo voy a leer porque ustedes lo conocen. Pero ¿se acuerdan con la multitud? Le digo a los discípulos, y despida a la gente, Señor, porque ya es tarde, hay mucha gente para que vayan y coman en su casa. Compren algo por ahí. El Señor le dijo, ¿dan ustedes de comer? ¿Con qué le vamos a dar? Si aquí lo que hay es esto nada más. La Biblia enseña muchas cosas. Nosotros muchas veces miramos a lo que tenemos, pero no miramos a Dios. Miramos lo que nos queda ahí en la, ¿verdad? No sé dónde usted pone la eso, pero aquí no tenemos almacencito para tener cosas, nada. Si no, usted come y dice, ya se está acabando esto, se está acabando aquello. Y si a veces viniera una cantidad de gente a comer a su casa o algo, que usted, la gran mayoría de la gente no va a ver comer. ¿Usted sabe por qué? Bueno, no se puede. Si se puede, no se puede. Yo tengo las puertas de mi casa abiertas. Para que venga de lo que tengo. No es mi plata que tengo, de lo que tengo. A veces nosotros mismos declaramos miseria sobre nosotros mismos. La gente lo que quiere es un cambio. Y si usted lo arregla, si está mal, lo arregla, la gente se lo compra. Pero entonces no se quedó. Ya la comida le quedó. A veces la comida se pega, la romera de tal manera que vamos a arreglar, pero hay que arreglar. Pero vamos a comer, por eso no lo vamos a comer, no lo vamos a echar, no lo vamos a botar. Y Jesús, hermano, dio comida y sobró o no sobró. Ahí está, ¿verdad? Capítulo, estaba viendo aquí en el libro de Mateo. Le voy a leer algo, no se lo iba a leer, pero le voy a leer algo porque vale la pena, ¿verdad? Lo que dice aquí, oiga bien la gente, lo que dice, porque quiero ver ahora con Eliseo qué pasó. Dice aquí en el capítulo 14 de Mateo, en el verso 15, la alimentación de los 5.000 primeros, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, para ayudar al Señor, ¿verdad? Los cristianos siempre estamos viendo todos los problemas, las dificultades que hay, la situación, y le dijeron, el lugar es desierto. Aquí no hay, en el desierto que hay. Dios se ha manifestado muchas veces en el desierto. El lugar es desierto. Nosotros podríamos decir que Cuba está desierto. Y la hora ya ha pasado, ya pasó la hora del almuerzo, la gente está. Despide a la multitud, dice lo que dice. Señor, está bueno el mensaje que tú estás dando, está bueno todo lo que tú estás diciendo, muy buena la enseñanza, pero ya despide a la gente para que vayan por las aldeas y compren de comer
Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Vaya, si eso nos diera el Señor a nosotros. Porque usted dice, chico, aquella gente, si se lo dice usted, ¿qué usted dice? Jesús dijo, no tienen necesidad de irse. El Señor dijo, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Dios piensa muy diferente a nosotros. Nosotros tenemos una mente muy personal. No miramos a Dios, miramos las circunstancias. Y les dijo, dadle vosotros. Y ellos se quedaron asombrados. Y él, igual que dijimos nosotros, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Siempre estamos mirando, hermano, a lo poco que tenemos. Si no, valores usted. Para que vea si no está mirando a lo poco. Siempre estamos pensando en lo poco que tenemos, en lo poco que nos queda, en lo que ya casi se está acabando. No estamos mirando a Dios que va a probar. Somos igualitos a esa gente que eso. Hay gente que no vive un tiempo de abundancia, por eso en el tiempo de gran hambre está hablando. Dios prueba a su pueblo y a sus hijos y manifiesta su glorioso nombre, porque Él tiene promesas para sus hijos en las circunstancias que vivan. Él es Dios grande, proveedor, dueño del oro, de la plata, del cielo. Aunque haya hombres que echen a perder las cosas que Dios tiene ahora. A veces sin maldad o con maldad, pero Dios va a proveer. Y entonces les dijo, traémoslo acá, recuesten la gente a la hierba. Y dice el versículo 20, y comieron, ¿cuánta gente comieron? Todos. Y no solo comieron, sino que ¿qué cosa? Se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. Entonces se comieron. Así que comieron, se saciaron y sobraron. Y eran 5 panes y 2 peces para 5.000 personas. Hay algunos que se burlan, ¿verdad? Yo leí un pensamiento extraordinario, porque los ateos, los impíos, y los que traen miseria y necesidad, se ríen de ellos. Dios multiplicó los panes y los peces, se ríen, pero ellos, oigan, multiplican la miseria. Dios nunca multiplicó la pobreza. Dios multiplicó los panes y los peces, pero nunca multiplicó los pobres. Los que se burlan de Dios y no creen en Dios, multiplican las necesidades y la pobreza, pero Dios no. Los que creen en Dios tampoco hemos vivido eso, porque Él provee. Señor, que tenemos nada para compartir con la gente. ¿Cuánto tiene ahí? Lo único que tengo, señores, mira, lo único que me queda es un poquito así. Yo no leo la Biblia, mire a Dios, créanle a Dios. Aquí más adelante, en el capítulo 15, es el 14, en el 15, ¿verdad? Se quita de ahí, dice aquí en el versículo 32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué. Así que habían 3 días por el Señor, se les había acabado todo lo que habían traído y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmaye. Tenían hambre o no había hambre. Ya llevaban 3 días con el Señor. Nosotros a veces no aguantamos tanto tiempo para estar con el Señor, ¿verdad? La gente quiere estar con Dios, pero no quiere pasar hambre ni dejar lo que tienen. Quieren y esto, llevaban 3 días oyendo. Entonces sus discípulos le dijeron, nosotros, los discípulos, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos tenían bien la cuenta, la gente tiene sacada la cuenta de sus necesidades. Lo que me quedan 4 huevitos, me queda un pancito, me queda una librita de arroz, me queda de aceite, mire lo que me queda así. Pregúntale a cualquiera para que vea, la gente sabe. El pobre vive con eso, hermano, de lo que le queda. Todo lo que Dios puede hacer. De lo que me queda, lo que me queda ahí yo creo que es 4 pesos.
Qué triste la gente, ¿verdad? Vivimos pensando en lo que nos queda, no en lo que Dios nos puede dar. Cuando usted cambie su mente y busque a Dios primero, y esté con Jesús tiempo, y por causa de Él, ¿verdad? Por servirle, no tiene toda la comida, el Señor va a poder. Pero usted se está ocupando de las cosas de Dios. Primero el reino, lo demás, lo va a subir. 7 y unos pocos pececitos. Y mandó a la multitud, nosotros ahora. Dice, el versículo 37. Y comieron todos. Siempre que Dios da, es para saciarse. Dice que Dios no da comida para que usted come y pase. Saciar. Donde no hay, se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas. A veces nosotros no tenemos y nos quejamos. Cuando sobra, ¿qué hacemos lo que sobra? La gente lo bota. El Señor no lo botó. Siempre hay otro que lo necesita. ¿Verdad? Siempre hay otro que le hace falta. Porque a veces pensamos, yo fui hoy. Volvemos al capítulo 4 del Segundo de Reyes. Después que se comieron aquel caldo que parecía amargo, que había que botarlo, pero el Señor obró a través del profeta Eliseo. Dice ahí la Biblia, el versículo 42, vino entonces un hombre de Baalsalisa, el cual trajo al varón de Dios, ¿qué trajo? Panes de primicias. O sea, ¿qué trae el hombre? Una ofrenda. Los panes, los primeros panes tal vez que él tenía. Yo no sé si era panadero o lo hacía, pero era de las primicias. Los traía Dios. Se lo trajo el profeta en ningún mejor momento, ¿verdad? Qué tremenda ofrenda, ¿verdad? A veces una ofrenda puede servir en ningún mejor momento. Trajo este hombre esta ofrenda, panes de primicias. Dice ahí la Biblia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espina. Y él dijo, Eliseo dijo, da a la gente. Yo a veces cuando estoy viendo aquí, no sé si fue el que echó a perder el potaje o al criado, porque a alguien se refiere, no dice, se está refiriendo a una persona, a la misma que dijo anteriormente, ¿verdad? Que repartiera, y dijo, da a la gente para que coma. Y respondió que yo no sé si se lo dijo el sirviente o el sirviente que era metido. Porque era metido porque no le importaba, ya lo hemos visto en varias ocasiones que se metía lo que no le importaba. El profeta de Dios tenía un hombre que no era de fe, siempre estaba mirando varios pasajes. ¿Se acuerda cuando los sirios veía a qué miraba? No miraba a Dios, siempre veía. Y a veces nosotros estamos rodeados de gente así, ¿verdad? Que no mira a Dios, sino que mira las circunstancias, los problemas, la situación. Tal vez tú no te has dado cuenta, le dicen a Jesucristo, lo dicen, que piensan que ignora. Y dice la Biblia que él dijo, ¿verdad?, a la gente, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cuánto? Así que la caldera, la olla era grande, ¿a comer cuántas personas? 100 hombres, que comen bien los hombres, ¿verdad? Y estos panes, ¿cuántos panes eran? Qué bueno que la Biblia dice cada vez que hay esto, 20 panes ¿de qué? Entre 100, ¿a cuánto toca el pancito? 20 entre 100, 100 entre 20, ¿cuánto? 5 por pan. 5. Un pan, pan de cebada, tal vez así, para 5 personas. Lo mejor es cuando no hay para todo el mundo, ¿qué cosa hay? ¿Qué decimos nosotros cuando no hay para todo el mundo? No darle a nadie. Mire, no vamos a sacar porque si no alcanza para todo el mundo. Oye, hermano, qué clase de fe la de nosotros, ¿verdad? Qué clase de justicia humana. Como somos, no creemos que Dios puede multiplicar. Y entonces, dice la Biblia, pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán. Hermanos, Dios sigue hablando igual. Siempre ha dicho el Señor, ¿verdad?
No he visto justo desamparado en su simiente. Todo el que crea en Dios verá la multiplicación. Porque Dios es un Dios de multiplicar. Dios no es un Dios de restar. Jehová me abre, si no abriré las ventanas del cielo, y derramaré sobre vosotros. Malaquías 3. A mí me gusta mucho el proverbio 3, ¿verdad? Honra a Jehová con tus bienes, y con primicia de tus hijos. Y graneros con abundancia, y la grana rebosará. Allí en Corintios, especial. Siempre habla sobre abundancia, a los que confían en Dios, a los que creen en Dios. Es llegar a tener una mente, ¿verdad? De grande, de pensar en grande, no en Dios chico, en un grande. Porque a veces nosotros estamos mirando lo que tenemos aquí abajo y se queda mirando eso usted, nunca va a progresar, nunca va a crecer. La gente mira lo que tiene delante, pero Dios no mira lo que está delante. Dios mira, ¿verdad? Por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quien, de los que le buscan, de los que creen. No importa el tiempo, le falta crecer. Por eso Eliseo era un hombre de Dios. Había una gran hambre. No ignoramos la situación. No estamos hablando de que no la hay. No estamos hablando del Dios, los que tienen a Dios, el creer en Dios. ¿Cómo usted puede tener para usted y para otros más? Para dar, que la Biblia nos enseña. ¿Sabe que usted diga, no puedo? No puedo. No tengo. No tengo. Usted mismo, como dice alguno, está declarado. Está por la pobreza, la miseria, la necesidad. Cuando damos al Señor en todo, así como somos con el Señor, somos con la gente. O así como somos con la gente, somos con el Señor igual. No puede ser de otra manera. Entonces, dice, el versículo 44, lo puso delante de ellos y comieron. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es verdad o no es verdad? Le sobró. Aquí no dice cómo Dios lo hizo. Le sobró. Siempre va a sobrar con Dios. Le sobró conforme a la palabra. Yo he visto muchos hermanos, muchas iglesias, muchos cristianos. Y a veces dicen, no podemos hacer una comida porque no hay, pastor. No podemos hacer un intercambio de regalos porque la cosa está mala. No podemos compartir con él porque la cosa está mala. No podemos invitar porque no tenemos. Y eso no es mentira, eso es verdad. Pero eso no es lo que se mira. Lo que se mira es que si usted cree en Dios, va a pensar de otra manera. Usted va a decir, Señor, yo quiero hacer tal cosa. Yo quiero servir en tal cosa. Siempre he dicho, hermano, las iglesias pequeñas que no crecen, igual que las familias, la gente, los países son miserables, porque tenemos mente de pobreza, de necesidad, y miramos lo que tenemos y no lo que tiene Dios. Pedro fue muy sincero con el cojo y le dijo, ni oro ni plata yo tengo, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y anduvo, no anduvo, y saltó, no saltó, y se curó, no se curó. Pedro no podía curarlo, ni tú ni yo tampoco, pero el Dios que nosotros tenemos, el cual imploramos, sí puede cambiar la circunstancia. Dios nos puede usar para mucho, pero si usted dice, no tengo, no puedo, no hay, se echó a perder, no hay quien se lo coma. La Biblia nos enseña, comerán y sobrará. Ha dicho Dios, me gusta esa palabra, ¿verdad? Comerán y sobrará. Que Dios le bendiga, que podamos creer, mirar a Dios y no a las circunstancias. Puesto los ojos en Jesús. Dios le bendiga.